tardes. Estamos por comenzar la quinta mesa titulada Importancia cultural y tradicional del uso de hongos en este coloquio sobre plantas sagradas y enteógenos en México. El día de hoy tenemos tres ponencias en esta mesa sobre los hongos. Días, no sé si logro escucharme. Ya te escuchamos bien. Si quieres te voy presentando mientras. Sí. Él es Rafael Ángel Serrano Apanco. Él es pasante de la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Él ha trabajado con diferentes investigadores, desde la taxonomía de microalgas y helechos hasta la biotecnología para la bioremediación con otras especies de microalgas, y finalmente encontró su pasión en la etnomicología, específicamente en los hongos neurotrópicos, el área sobre la cual se dedica a sus estudios actualmente. Y bueno, realiza investigaciones etnomicológicas de hongos neurotrópicos en comunidades del estado de Morelos, a las faldas del volcán Popocatépetl. Ha presentado sus avances de investigación etnomicológica en el 11º Congreso Mexicano de Etnobiología y en eventos de difusión con hongos Nanacatl en 2020 y 2021. Es fundador y responsable de Hongos Nanacatl, el proyecto autogestivo dedicado a la investigación, documentación, difusión y aprovechamiento de tradiciones, usos y costumbres presentes en el patrimonio micocultural. Su, su, su trabajo se titula Etnomicología de hongos sagrados en México. Adelante. Hola, muy buenos días. Pues gracias por la presentación. Como bien mencionan, mi trabajo se trata de etnomicología, específicamente de los hongos sagrados o también conocidos bajo los ojos de la ciencia como los hongos neurotrópicos. En este caso, pues aquí específicamente en México. Bueno, mi nombre es Rafael Ángel Serrano Apanco y formo parte del proyecto autogestivo Hongos Nanacatl. Eh, bueno, como tal, la etnomicología es una fusión entre la etnología y la micología. Se puede decir que es el estudio de los hongos a través de los pueblos, de las etnias. Originado de las raíces grecolatinas etnos, que significa pueblo o raza, y miques, hace referencia a lo resbaladizo, viscoso, fangoso, en este caso haciendo referencia más particularmente a lo que son los hongos, ¿no? Que también usualmente son de consistencias húmedas o mucosas. Eh, la primera, la primera, el pri- la primera documentación de un trabajo etnomicológico nace con el trabajo de Robert Wasson y Valentina Pavlovna, que era su esposa de origen ruso, ambos publicados en 1957. El primero de Robert Wasson fue publicado en la revista Life, que hablaba sobre el descubrimiento de los hongos sagrados y las visiones que ellos causaban, ¿no? Con sus experiencias obtenidas en Huautla de Jiménez, en Oaxaca, con María Sabina. Y días después sale el artículo de la revista This Week, en el que Valentina comenta sobre un artículo titulado Yo comí los hongos sagrados. La etnomicología, definida en sus inicios, cuando nace precisamente con estas publicaciones, quiero agregar que una ciencia, ahora sí que no tiene sentido una ciencia si no se documenta y no se publica. Entonces es hasta ese punto en el que Robert Wasson y Pavlovna publican sus trabajos con hongos y la cultura mazateca, que surge precisamente esta rama de la micología, ¿no? Y bueno, en un principio se define como el estudio del papel desempeñado por los hongos mágicos en la historia de las sociedades primitivas. Originalmente esta definición se le adjudica únicamente a Wasson, pero pues también se incluye a Pavlovna, que es su esposa, por sus trabajos que ahora sí que se realizan en conjunto. En realidad nacen de una diferencia cultural, un choque cultural que tienen ellos dos, en los que uno es micofílico y otro micofóbico, uno muy afín a los hongos y el otro
repulsivo a ellos, ¿no? Y bueno, es así que nace este interés hacia el estudio de los hongos, principalmente por los hongos mágicos, hongos sagrados, conocidos en Huautla de Jiménez, ¿no? Aquí en las imágenes podemos ver algunas representaciones de los petroglifos de Tassili y Argelia, que tienen más de 4000 años. Las esculturas de Darién, que son trabajadas en oro, los hongos piedra de origen maya, y también la escultura del dios azteca Xochipilli, ¿no? Más adelante, el mismo Robert Wasson genera una actualización respecto a esta definición de la etnomicología, en la que amplía ya no solo a los hongos sagrados, a los hongos mágicos, sino que lo define como el estudio de las relaciones entre las sociedades y un grupo particular de organismos, en este caso los hongos, de los cuales los macroscópicos representan pues, un principal interés étnico, ¿no? Quiere decir la relación precisamente entre sociedades y hongos, ya deslindándose únicamente del grupo de los hongos sagrados. Esta actualización se hace en 1980 y posteriormente, 9 años después, Emma Estrada, desde parte de la Academia Mexicana, de la parte mexicana de la micología, agrega que es el área de la etnología interesada en el estudio de las interrelaciones del hombre con los hongos y que se desarrollan con su entorno, haciendo referencia a la influencia que estos organismos han tenido en las expresiones culturales del hombre a través del tiempo y en diferentes regiones geográficas. Ya, si lo notan, ya se va formalizando la disciplina, sin embargo, entra en una primera instancia desde el área de la etnología, y como bien lo mencionamos, son las relaciones o interrelaciones generadas entre hombre y hongo, ahora sí que se van desarrollando en el tiempo y el espacio. Bueno, para esto es importante ir conociendo algunos otros términos, como lo que es el conocimiento tradicional. El conocimiento tradicional representa un conjunto de saberes y prácticas generadas que son seleccionadas, acumuladas colectivamente a lo largo del tiempo y se resguardan en la memoria y se transmiten de generación en generación, por lo que son un espacio, ahora sí que de memoria, ¿no? En el que un conocimiento ecológico tradicional se incluye el saber de los sistemas de clasificación, ambiente local y un sistema de manejo de recursos naturales, en este caso micológicos, lo que quiere decir que además de identificar, por ejemplo, una especie de hongos, también saben respecto a sus prácticas, a sus usos, tiempos de cosecha, tiempos de crecimiento, en general ahora sí que todo lo que tiene que ver con el manejo de esas especies, en este caso los hongos sagrados. En el desarrollo de la disciplina como etnomicología, Ángel Moreno se encarga de redefinir a esta ciencia, gracias a que después de María Sabina se despertó un gran interés sobre los saberes tradicionales, conocimientos locales que presentan diferentes pueblos en México, y hay numerosos investigadores que empiezan a interesarse no solo en los hongos sagrados, sino hongos comestibles, hongos medicinales y de otros contextos, por lo que el área, ahora sí que de la etnomicología, se redefine como el área de la etnobiología que se encarga de estudiar el saber tradicional y las manifestaciones e implicaciones culturales y ambientales que se derivan de las relaciones establecidas entre los hongos y el hombre a través del tiempo y el espacio. Es muy similar a la definición que tuvimos con Emma Estrada, pero ya empezamos a abarcar el aspecto biológico, en el que no solo se considera la parte cultural de este conocimiento, sino que ya se empieza a complementar con el conocimiento biológico, que es, por ejemplo, la taxonomía
de las especies de hongos que involucran ese conocimiento, ese saber tradicional local, ¿no? Y aquí importante mencionar precisamente qué es el conocimiento local. Es un conocimiento tácito encarnado en las experiencias de vida y que es reproducido en el comportamiento y en el discurso cotidiano. Es caracterizado de modo diverso como superstición primitiva, sabiduría ancestral o ciencia indígena, y desde hace mucho tiempo ha sido enmarcado como un estorbo para los conceptos de racionalidad occidental o incluso denominado pseudociencia, ¿no? También. Pero básicamente es todo este conocimiento que es transmitido de manera oral y de generación en generación, por lo que también es un conocimiento que se encuentra en peligro de desaparecer, en peligro de extinción, porque puede, ahora sí que de una generación a otra, perderse toda esta parte, ¿no? Entonces es importante señalar lo que es un conocimiento local y también importante señalar que en la historia de la etnomicología, pues va sufriendo toda esta evolución el concepto, en el que no solo se incluyen a los hongos sagrados, sino que ya se incluyen otros grupos de organismos y pues ahora sí que todo lo relacionado respecto a ellos. Por último, en cuanto a la definición de la ciencia, de la etnomicología como tal, entra Garibay Origel agregando que también estudia los mecanismos mediante los cuales se generan, transmiten y evolucionan de manera no formal estos conocimientos micológicos tradicionales, porque pues es cierto que no se mantienen intactos, ¿no? Ahora sí que precisamente los conocimientos de los mazatecas de hace 500, 300 años no son los mismos que se aplican hoy en día en las comunidades mazatecas precisamente, ¿no? O hablando de algún otro pueblo en particular, pues no son las mismas que se hacían hace 100, hace 200, hace 500 años, y pues lo mismo han ido evolucionando, han ido adaptándose a las nuevas sociedades, aunque actualmente pues el cambio, la globalización, pues prácticamente está arrasando con toda esta parte, ¿no? Y bueno, en este sentido más específico, el conocimiento micológico-cultural es aquel es aquel, perdón, que sobre los hongos de su ambiente conocen las comunidades locales, generado gracias a un proceso de observación, ensayo y error, construido de manera local, producto de la presencia de los hongos en la vida cotidiana de los humanos y de la necesidad de estos por entender su naturaleza, al utilizarlos y satisfacer con ellos tanto sus necesidades materiales como espirituales. En este caso, pues es evidente que en México tenemos una gran diversidad, tanto biológica como cultural, y en este tema de los hongos sagrados, hongos neurotrópicos también conocidos, pues México sigue siendo vasto en este tipo de conocimiento, de este tipo de saberes tradicionales que se siguen comunicando de generación en generación y muchas veces solamente de manera oral. Es por eso que la etnomicología entra para documentar y difundir precisamente todos estos saberes. Además, claro, de otras ciencias y otras disciplinas. Aquí les presento rápidamente unas muestras de las evidencias que tenemos de la relación hongos sagrados, humanidad, en este caso particular en México. Y bueno, empezamos con unas evidencias petrográficas, arqueológicas. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos una estatuilla de arcilla que es de unos 15 centímetros de alto en forma de amanita muscaria, de la cultura capacha de Jalisco. Quiero mencionar que muchas veces la amanita muscaria es visto como un hongo venenoso, sobre todo para las sociedades actuales, pero no sabemos en qué forma se vio hace algunos años, pues en algunas precisamente evidencias petrográficas arqueológicas,
se ve bien representado. En este caso, podemos ver que que se representa un humano más pequeño que el hongo, haciendo referencia tal vez a que había una sensación de enanismo o gigantismo de ciertas cosas, ¿no? Un cambio en la percepción de los tamaños de las cosas. En la otra imagen tenemos una pequeña piedra en forma de botón, igual de Amanita muscaria, encontrada en el sitio arqueológico de Pátzcuaro, en Michoacán. Del lado derecho, una más de la cultura náhuatl, igualmente con Amanita muscaria en los ojos. Y bueno, de aquí podemos ahondar en las interpretaciones. Realmente no se sabe a ciencia cierta qué es lo que quisieron representar. Incluso en esta parte de la Amanita muscaria que está en el centro se piensa que incluso se hace una imagen como de cráneo, eludiendo alguna advertencia, ¿no? De cierta toxicidad respecto a este hongo. Eh, Son meras interpretaciones. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, otra muestra, otra evidencia esta es de la cultura maya, igual usando Amanita muscaria, en la que se ve una parte de la cara con una forma de aspecto animal y otra parte con un aspecto humanoide. Sin embargo, en la cabeza podemos ver ahí los restos de las escamas de lo que viene representando a la Amanita muscaria. Esto está descrito por Borgheri. Y en el centro tenemos una pieza capacha con indígenas sorprendidos al ver un psilocibe gigante, que es muy similar igual a la escultura del lado derecho, en la que en lugar de un hongo, se tiene en el centro una figura en la que se piensa se está haciendo honor al dios Quetzalcóatl, ¿no? Y son hombres que están agarrados de las manos, que se interpreta tienen hongos desorbitados y están en una especie de adoración o ceremonia en honor a el hongo o a Quetzalcóatl. Y noten también las serpientes o los adornos que presentan estos dos personajes en la cabeza, ¿no? También tenemos otro como evidencia, la escultura de Xochipilli que se encuentra en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con una fecha de entre 1500 años aproximadamente después de Cristo. Bueno, hace representación al dios o al príncipe mexica del amor, del éxtasis, de los juegos, la danza, el placer, las flores, la belleza, y bueno, además de estas evidencias, también tenemos los códices pre y post conquista. Son al menos 4 códices en los que están relacionados los hongos sagrados. Por ejemplo, aquí tenemos el código magliavechano, en el que se observa una imagen en la que tratan de representar un ser o un ente demoníaco, un ente maligno, que está incitando al consumo de hongos a un personaje. Más adelante podemos encontrar en la lámina 90 también del códice magliaveciano el uso y la ingesta de diferentes plantas y hongos alucinógenos o neurotrópicos en este caso. El glifo del códice 27, también tenemos el glifo del códice de Zacatepec, en el que, bueno, hace referencia a Zacatepec, a un cerro precisamente, en el cual se piensa crecía en su tiempo Psilocybe astecorum, un hongo muy representativo del centro de México. Y bueno, en la imagen podemos observar cómo hasta arriba del cerro ponen una cabeza humana con una silueta de hongos, haciendo o referencias, según los autores, las interpretaciones que se han sugerido, a que estos hongos claramente se meten en la cabeza de los que lo consumen. Uh-huh. Por último, el códice Vindibonensis,
que también es un valioso de la cultura mixteca, en donde se representan a través de diferentes imágenes el culto de hongos sagrados, principalmente adscritos a Psilocybes zapotecorum, a través, como ya mencioné, de varios grifos. Esto es una interpretación del doctor Gastón Guzmán en el 2012. Y bueno, por último, mencionar las evidencias de la relación hongos sagrados humanidad en México con las crónicas y documentos. Por ejemplo, podemos encontrar de 1521 a 1541 por parte de Toribio de Benavente en Historias de las Indias de la Nueva España un apartado en el que se menciona: es aparente que los hongos, que en su lengua se dicen Teonanácatl, significa carne de los dioses. Que significa carne de los dioses, de la dicha manera con aquel amargo manjar, su cruel Dios los comulga. Es una cita textual de este texto. También tenemos en 1578 una descripción, es por parte de Juan de Córdoba en su vocabulario de la lengua zapoteca. Estas palabras, la verdad no sé bien cómo se pronuncian, peyacó o peacó, peyacó, que hace referencia a un honguillo zeta que emborracha. Y bueno, dicen los zapotecas ahí, según Juan de Córdoba, que hacen ver visiones cuando se consumen, cuando las comen. También tenemos en 1578 por Diego de Durán en Historias de las Indias de Nueva España, hongos que sirven para hacer ritos y en donde se realizan sacrificios y se invoca al diablo. O Fernando de Alvarado, durante la ascensión de Moctezuma II al poder, se realizaron numerosos sacrificios entre los que se encontraban los nobles tlaxcaltecas y se les dieron hongos para que se emborracharan antes de ser sacrificados, ¿no? O Jacinto de la Serna, con un nombre también para el vocabulario de estos hongos, Cuautlanácatl, que es un hongo que causa alucinaciones y se usa para los rituales. Y bueno, podemos encontrar algunos otros. Esas son las principales menciones que hay como en los códices pre y post conquista. Sin embargo, hay múltiples y variados. Y bueno, actualmente el conocimiento local de los hongos sagrados, desde un aspecto etnomicológico, no antropológico, como lo hay, por ejemplo, con el libro publicado como El hongo sagrado del Popocatépetl, que es muy buen trabajo. Sin embargo, no se incluye tanto la parte biológica, esta parte de descripción de los organismos que implican ahora sí que este conocimiento tradicional. Y bueno, desde la parte etnomicológica tenemos por lo menos 6 trabajos que incluyen 6 etnias, 6 pueblos, 6 culturas diferentes, que son los zapotecos, mixtecos, nahuas, mazatecos, matlaltzincas, y mixes. En cuanto a la recolección, muchos de ellos han aportado conocimiento. Por ejemplo, los zapotecos, que son solo para los curanderos o tienen ciertas restricciones, mejor dicho. También, por ejemplo, los zapotecos solo son para los curanderos. Los mixtecos solo recolectados por una niña o joven virgen. Los nahuas o mixes, cualquier persona relacionada con el paciente puede hacer esta recolección. En caso de los mazatecos también tienen algunas objeciones, como la hora en la que estos se recolectan, también los rezos que se les ofrecen, y bueno, los rezos y ofrendas, ¿no? Flores, velas, comida, esto entre zapotecos, mazatecas, matlatzincas. Este conocimiento, repito, generado ahora sí que ya desde los trabajos, o más bien documentado desde los trabajos etnomicológicos. Y bueno, para consumir los hongos también, por ejemplo, en el caso de los mixes, mencionan que hay que tener abstinencia sexual y ayunos parciales, como bien lo mencionaba también
María Sabina en algunas de sus ritos y ceremonias. Y bueno, en las ceremonias, pues muchas veces se incluyen los altares de influencia católica, que incluyen santos, velas, copales, hierbas y otros objetos. Normalmente se trata de hacer en días favorables y bueno, también es importante mencionar que todo esto se hace en temporada de lluvias, no se hace con hongos de cultivo. Los propósitos para el consumo principalmente son para pedir consejos hacia los dioses, para buscar algo extraviado, consultas de remedios, enfermedad y pronosticar al futuro, aunque también son más, aunque también se llegan a utilizar, de manera tópica para evitar dolores, ¿no? Incluso para evitar dolores de muela, y bueno, tiene un sinfín de propósitos para el consumo. Todo esto es lo que tiene que ir documentando y publicando pues el estudio científico apoyado del estudio etnológico. Y bueno, aquí cuestiones como lo de la dosis, ¿no? Que a veces mencionan, por ejemplo, los matlaltzincas, que se come en números nones, ¿no? Se come 1, 3 o 5 honguitos, o bueno, los que ya se vayan necesitando según lo escrito por el curandero, al contrario de los mazatecos y los mixes que lo hacen por pares, ¿no? Los matlaltzincas siempre comen sus honguitos enteros, los mixes únicamente comen los pilios, los mixtecos los comen molidos. Entonces, bueno, una variante ahí de respecto a estos hongos en cuanto al conocimiento tradicional y sus diferentes usos por las diferentes culturas. Y bueno, para resumirlo rápidamente, tenemos que el desarrollo de la etnomicología en general se puede resumir en 4 fases, que primero está el redescubrimiento de los hongos neurotrópicos con María Sabina, gracias a Robert Wasson y Pavlovna. Posteriormente, la definición o descripción de lo que es un conocimiento micológico local, formalmente hablando. Y tercera fase viene con el fortalecimiento de la disciplina. Ya una vez definido lo que era ese conocimiento micológico local, los investigadores empiezan a abarcar diferentes áreas, no solo los hongos sagrados, terminando con la inclusión de los sabedores, ¿no? Bueno, esto es actualmente, ya se trata de incluir a los expertos locales, a los sabedores, las personas que resguardan este conocimiento tradicional en pues la gestión de nuevas políticas en la transformación y evolución precisamente de este conocimiento. Y bueno, aquí una imagen con una charolita de Psilocybe muliércula recolectados de Tetela del Volcán, en los que, por ejemplo, quiero hacer mención de esta comunidad en particular, así como los hay muchas otras en México. Se tuvo una tradición del uso de hongos Psilocybe, hongos neurotrópicos, para curar, para sanar personas. Sin embargo, actualmente ya es un consumo más recreativo. Van las personas que les llaman los hippies, bueno, jóvenes que les llaman los hippies, y que hacen uso recreacional de este tipo de hongos. Sin embargo, sigue siendo una fuente de ingresos, ¿no? Económica, y en general hay una evolución del uso de estas especies. Se sigue conociendo, se sigue manejando, pero no de la misma forma en la que se hacía hace algunos años, ¿no? Entonces, pues, al final de cuentas, aunque no es lo mismo que hace algunos años, pues también agradecer a todas estas personas que han logrado resguardar esos conocimientos y saberes locales que nos permiten hacer uso de estas especies.
y pues tener incidencia también en sus comunidades. Sin embargo, cabe mencionar que debe de ser una labor que en conjunto para poder hacer conciencia, por ejemplo, del aspecto ecológico, incluso que tienen este tipo de hongos sobre los ecosistemas, porque muchas veces se hace una recolección pues exhaustiva, se depreda prácticamente el bosque para conseguir este tipo de hongos. Y bueno, se señala como algo malo el no usarlo de una manera tradicional, de una manera en la que la usaba, por ejemplo, María Sabina, pero hay que recordar que todos estos conocimientos pues se siguen generando, se siguen transmitiendo y siguen evolucionando actualmente, ¿no? Pero bueno, eso sería una parte más desde la perspectiva del pasado y del presente de la etnomicología respecto a los hongos sagrados en México. De antemano les agradezco y pues si tienen comentarios, por favor que empiecen las preguntas. Muchas gracias. Bueno, sí, justo como acabas de mencionar, si tienen alguna pregunta, las personas que nos están viendo de manera virtual, las personas aquí en Zoom o también aquí en el auditorio, también pueden ir formulando las preguntas. Eh, eh, Ahorita podemos pasar a la siguiente ponencia. Ya pudimos arreglar lo de la presentación de, de José de Jesús, entonces si puedes pasar, ya tenemos esto para... Sí, no, al final vemos las preguntas. Espérame, déjame lo comparto desde... Ya está abierto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, me presento, soy el biólogo José. Me he especializado en el estudio de los hongos, principalmente en lo que es la capital, la Ciudad de México. Y también me he dedicado a hacer trabajos forestales. Sin embargo, bueno, pues el amor que le tengo a los hongos, pues me ha hecho explorar diferentes sitios aquí en la capital, que para muchas personas, tanto biólogos como antropólogos, como etnólogos, consideran que la Ciudad de México ya no tiene nada que aportar, ¿no? Sin embargo, pues les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo aquí en la Ciudad de México tenemos un gran patrimonio biocultural, principalmente enfocado en los hongos, aunque también me ha interesado preservar el patrimonio biocultural referente a lo que son los animales y a lo que son las plantas, que son otros dos puntos que también se están perdiendo mucho aquí por la urbanización. Bueno, en el caso de la Ciudad de México, como bien saben, o algunas personas no tienen ese conocimiento, se divide en dos tipos de suelos, el suelo urbano y el suelo de conservación. Dependiendo de cada autor les va a decir que tiene tanto porcentaje, y se supone que el suelo de conservación es más grande que el suelo urbano, pese que ahorita se está perdiendo de manera exponencial, y esto también empezó a crecer debido a lo que fue la pandemia, ¿no? Empezaron a buscar nuevos sitios. Y bueno, en el caso de la diversidad de especies, pues siempre es importante que nosotros contemplemos, principalmente los biólogos que queremos ser curiosos, pues de hacernos esa pregunta de cuántas especies existen, ¿no? En este caso, bueno, en el 2017 y posiblemente este año haya sido similar su pronóstico de Hansworth, menciona que puede haber entre 2.2 y 3.8 millones de especies fúngicas. Sin embargo, también hizo una estimación en el 2020 donde dijo que podíamos llegar a las 5.1 especies, 5.1 millones de especies. Pero bueno, esos son estimaciones y eso involucra tanto las especies macro como las especies micro. Aquí en el país se tiene el estimado de 200.000 especies de hongos. Sin embargo, ese estimado se sacó con unos resultados y otras estimaciones del siglo pasado,
por el doctor Gastón Guzmán, por lo que posiblemente la estimación suba ya de 200,000 a 500,000 especies. Y de todo ese estimado que se considera aquí en México, nada más conocemos 6,500 especies de hongos, ¿no? Lo que pues realmente es un dato muy bajo. Pero afortunadamente, al ser uno de los sitios con mayor biodiversidad y con mayor armonía con esa biodiversidad, pues se tienen varios estudios en los cuales se refleja más el conocimiento, lo que hace que pues México se ha posicionado como el segundo país con mayor patrimonio micocultural a nivel mundial. Casi solo lo enfocan con la cuestión de hongos alimenticios, pero hablando en lo general, pues seríamos como el segundo país, a excepción de los hongos neurotrópicos, que seríamos el primer país con mayor diversidad de hongos a nivel mundial. En el caso de la diversidad de hongos de la Ciudad de México, desde los trabajos biológicos, pues igual, solo hay muy poquitos. En este caso, pues, si se dan cuenta, este trabajo, pese a que se publicó en el 2016, alcaldías que son pues de gran importancia en cuestiones de culturales y naturales, como lo es Xochimilco, nada más tenía registrados 11 especies de hongos, de las cuales de esas 11, 6 no están bien identificadas y no se tiene como una certeza exacta de esos hongos, y esos 6 hongos son del género Psilocybe, ¿no? Entonces también es como algo que se tiene que estudiar bien, porque tampoco podemos estar mencionando pues que hay algo ahí, ¿no? Pese a que no lo haya. La cuestión, bueno, ya hablando más sobre la diversidad micocultural aquí en el país, pues estos son como los datos un poco más actualizados, ¿no? En el caso de los hongos con propiedades neurotrópicas, usadas con fines rituales, principalmente así rituales, pues serían 11. En el caso de que bueno, posiblemente este dato pues ya ha incrementado. En el caso de los hongos medicinales, serían 170 especies de hongos y 30 de líquenes, que posiblemente mi compañero Joshua antier pudo haber incrementado ese número, pero ahí me perdí la plática. Y bueno, en el caso de bebidas fermentadas también tenemos 10, de hongos lúdicos 3, 54 hongos tóxicos y 371 alimenticios. Sin embargo, hicieron mención que ya más o menos estamos llegando a las 450 especies hace 2 años. Y a la comunidad o pueblo a la cual se le atribuye un mayor registro de hongos alimenticios son los tlahuicas. Aquí tanto en la parte del Estado de México como en el Estado de Morelos, con 160 especies de hongos. Sin embargo, ya cuando uno empieza a ver bien las cosas aquí en la Ciudad de México, que es un lugar en el cual pues realmente uno dice ya es la ciudad monstruo, ya hay muchas cosas grises, ya no se ve aquí nada, pues no ve todos estos tesoros que están aquí escondidos, ¿no? Y la verdad es que tanto los pueblos, los barrios y los ejidos, las comunidades originarias que están aquí dentro de la Ciudad de México, pues intentan sobrevivir a este crecimiento acelerado y a la modernización, porque realmente los hijos de las personas que habitan en estas comunidades, pues ya quieren dejar el campo, quieren dejar las actividades forestales, sin que sepan que pues con eso se está perdiendo una parte muy importante aquí en la capital. En el caso de la Ciudad de México, bueno, se tienen pues dos especies de hongos con fines neurotrópicas. Una es en la alcaldía de Xochimilco. Sin embargo, pues no se ha podido recolectar el hongo. Se desconoce si puede ser del género Psilocybe o puede ser del género Conocibe. Y hay uno en el Ajusco que sería pues el Nicuaniconanácat, que ahorita se los voy a contar. En el caso de los hongos medicinales, bueno, para las personas aquí, a los hongueros, consideran que hay 5 medicinales que son meramente medicinales, pero todos los hongos alimenticios llegan a ser, a dar algo medicinal. En este caso, en la capital del país registramos 171 hongos medicinales,
de los cuales 169 solo se registran en la comunidad de Ajusco, teniendo 9 especies más que el pueblo Tlahuica, siendo pues ahora con ello la comunidad o el pueblo de los Axoxcas tepanecas como la comunidad que tiene un mayor registro de hongos alimenticios, y esto puede incrementar debido a que pues también ha habido nuevas recolectas de hongos que también se han ingerido este año, pero no, para poder determinarlas se necesita una mayor revisión a microscopía. En el caso de las bebidas fermentadas, bueno, tenemos dos, que sería pues el tepache y el pulque, las dos también se presentan en el Ajusco. En el caso de los hongos lúdicos tenemos 11, que ya incrementó a los datos que se tienen para el país. Estos principalmente son empleados como juguetes por los niños cuando se van a recolectar los hongos o cuando se va a recolectar las plantas. Se llevan los hongos y también los llegan a usar como ornato dentro de sus casas. Principalmente están dentro de un grupo que se le conocen como peditos o pedos, dado que pues a los niños les encanta estar explotando a los honguitos y que salgan las esporas. Y bueno, también tenemos otros hongos como los tremeloides, que les gusta por una cuestión gelatinosa, y poliporoides, que les gusta ponerlos como ornato. En el caso de bueno, y aquí también tenemos la percepción de cómo ellos, al ver un hongo que pueda o no ser perjudicial para el arbolado, ellos contemplan que la presencia de estos árboles indica el estado de salud del bosque. Entonces eso también es algo que hace falta mucho por estudiar, principalmente yo creo que desde el punto de vista antropológico, porque casi siempre cuando alguien llega y te dice, este bosque está sano, este bosque está o enfermo, casi nunca se considera la percepción de las comunidades, o por lo menos no aquí en la Ciudad de México, que principalmente yo he estado en las alcaldías de Milpalta, Xochimilco y Tlalpan, y no se ha podido como resaltar esa cuestión, ¿no? Esa importancia de cómo lo ven las comunidades. En el caso de los hongos, bueno, se perciben 47 hongos tóxicos en el Ajusco, de los cuales se tienen bien identificados y varios de estos tienen sus propios nombres. Esto es de gran importancia porque casi siempre con los hongos tóxicos se les conocen como hongos locos o hongos malos o su doble falso del hongo bueno, pero aquí hay una gran cultura en la cual también se reconocen a los hongos tóxicos, y de hecho hay 3 hongos tóxicos de los cuales con el buen manejo que se le puede llegar a hacer, se convierten en alimenticios, ¿no? Y bueno, como les comentaba, pues pues la comunidad de Ajusco pues sería la comunidad con mayor registro de hongos alimenticios. Y bueno, una breve historia cultural del Ajusco. Ajusco pues se podría traducir como lugar donde florece el agua, donde brota el agua. Xaltipac, que es su segundo nombre, es donde abunda la arena. Y bueno, principalmente pues las raíces del pueblo de Ajusco pues es de los tepanecas, ¿no? Y bueno, dentro de las evidencias arqueológicas pues se tiene la Troje, el basamento de Tequipa, que pues es una pirámide que se ha querido intentar buscar el apoyo de Lina para poder hacer algo ahí, pero pues como que no hay nadie interesado. La zona habitacional de las Calaveras, y todavía hay 2 posibles zonas que pues si alguien está interesado aquí en la ENA de ir a investigar, pues podría hacerlo, porque no hay realmente estudios, y pues ahí están los pirograbados y están las construcciones que se deberían de resguardar. Y bueno, otro de los puntos por los cuales se les considera muy importante en la historia cultural del Ajusco es esta parte de los graniceros, de que ellos tenían todo este conocimiento sobre el clima y las peticiones al temporal para que pudiera haber una buena época, ¿no? Estos son algunos ejemplos de los hongos del gran patrimonio que tienen ahí los compañeros de Ajusco. Y bueno, realmente pues si se dan cuenta pues hay de todo. Ellos sí tienen una forma de diferenciar cuáles son los hongos de lluvia, los hongos de frío, los hongos de calor, los hongos de pino, los hongos de oyamel, los hongos de encino, y se tiene todo ese conocimiento muy diverso, que también es lo que fomenta que haya una gran diversidad de hongos en la parte de su patrimonio. Bueno, en el caso del hongo Nicoaniconanácat,
¿no? Hace poco pues me preguntaban, oye, pues leí esto en un libro donde dice un autor, antropólogo, que pues los de Ajusco sabían dominar un hongo, ¿no? Este, que pues era mortífero, que es en la historia natural de la Nueva España pues aparecía como Citlalnanácat, ¿no? Pero en esta cuestión decían el hongo Nicuanicuananácat. Realmente pues no había como estudios, me puse a investigar ahí en el diccionario de la UNAM, donde está la traducción del náhuatl al español. La verdad me costó mucho porque no soy como tan metido en esas descripciones, pero bueno, pude ver que Nico podría ser de Nikoshi, que sería dormir, traducido al náhuatl, Ani, que significaría espinilla o barro, y Nanacat, que pues, sería lo que es el hongo carne, que pues, se podría más o menos traducir como hongo de espinillas que duerme. Que eso fue principalmente el Ani, que es lo de barros o granos, pues fue lo que me hizo pensar que realmente este sería la manita muscaria. Aquí, bueno, en la comunidad de San Miguel Ajusco, un punto que se me olvidó mencionar es que está conformado por dos pueblos hermanos, lo que es San Miguel Ajusco y lo que es Santo Tomás Ajusco. Entre los dos pueblos, pues sea que son pueblos hermanos, consumen una cantidad de hongos diferentes entre uno y otro, y para algunas personas de San Miguel dicen que no se comen los hongos de Santo Tomás y al revés. En el caso de la comunidad de San Miguel Ajusco se tiene el registro de que se consume el hongo Amanita muscaria o Nicuanicuananácat y se le reconoce con el nombre de San Miguelito o Jícara loca o Yemita loca. Sin embargo, las personas de ahí aprendieron a cómo poder quitar esta cuestión tanto tóxica y quedarse nada más con lo alimenticio alucinógeno de la Amanita muscaria. Otra de las propiedades a las cuales un compañero que todavía yo podría considerar que es el último granicero de Ajusco, es que también la puede llegar a utilizar para cuestiones adivinatorias en la cuestión del temporal. Justamente varias comunidades a lo largo del país pues hacen referencia a que es el hongo del rayo. No sé si lo hayan escuchado, pero bueno, a la manita muscaria se le conoce como el hongo de rayo. Se supone que cae un rayo y bueno, llega a brotar también este hongo. Lo que hacen los compañeros de la comunidad de San Miguel pues es quitarle lo que es la cutícula y las escamas, la parte roja y las escamitas del hongo, y ya con eso lo ponen a hacer. Y es así como pueden llegar a disfrutar de este hongo que pues cuando llegaron a identificar esta comunidad pues se sorprendieron que ellos pudieran aprender pues el manejo de uno de los hongos que se consideraban como más mortíferos. En este caso, bueno, pues el hongo Amanita muscaria pues sí tiene un síndrome de toxinas que es por mucimol y ácido iboténico. Entre ellos, bueno, pues sí produce lo que son somnolencias, mareos, alucinaciones, disforia, delirios, y en dados casos que también puede dar un síndrome que es el síndrome muscarínico en personas pues con un cuerpo delicado o con defensas bajas o con alguna inmunodeficiencia, pueden llegar a ser pues un poco peligrosos, ¿no? Casi siempre, bueno, si se han ido a las comunidades, les dicen, ese hongo es el que mata, ¿no? A las personas. Ese hongo, pues, y en cada comunidad les van a decir, ese hongo mató a una familia. Pese a que no hay registros así como de que pues haya matado a una familia, siempre le echan la culpa a ese hongo, ¿no? Por alguna extraña razón, pues es muy mal visto. Para muchos es muy agradable a la vista, pero se le tiene como su respeto. En el caso del otro hongo neurotrópico que les mencionaba en la comunidad de Xochimilco, principalmente donde realicé mi trabajo de tesis, que fue en la comunidad de Santa Cecilia Tepetlapa, ellos mencionan un hongo que crece en estiércol, que también tiene propiedades psicotrópicas y que les ayuda para curarse. En este caso, bueno, los tres hongos que tenemos aquí en la Ciudad de México con muy pequeñas cantidades de psilocibina y psilocina, pues serían estos tres hongos. Sin embargo, pues habría que hacer más estudios
para ver si sí serían alguno de estos, porque realmente pues estos tienen más propiedades adversas, los hace ir más al baño y estar con diarreas y con vómitos que tener las cuestiones neurotrópicas que uno buscaría, ¿no? En el caso del que tiene mayor cantidad de estas sustancias sería el Paniolus papinolaceus, pero pues también realmente son de cuidado, ¿no? Estos tipos de hongos no se pueden estar manejando como pues como ahorita en la actualidad, que se intenta hacer todo de forma recreativa, que eso es algo que también, pues aunque se pueda ver bien, pues está modificando la percepción de las comunidades, porque como lo ven con cuestiones de vamos a ganar dinero, también se están intentando perder y se está intentando modificar ciertas cuestiones, principalmente aquí en la Ciudad de México, donde también pues está empezando un boom del micoturismo, ¿no? Y bueno, por mi parte, bueno, aquí están las referencias bibliográficas y por mi parte sería todo. Gracias por su atención. Muchísimas gracias. Bueno, creo que este panorama es como bastante interesante, ¿no? Porque pues sí, como mencionaste en un principio, a veces tenemos la idea de que ya no hay nada en la Ciudad de México, que ya todo está estudiado o que ya se perdió, cualquiera de esos motivos, pero justo falta como que más gente se meta en esto, ¿no? A veces la gente que vive aquí mismo en la Ciudad de México no se interesa por estudiar como sus lugares donde se encuentran. Los investigadores prefieren salir de la ciudad e ir a otros lugares un poco tal vez un poco más vistosos, tal vez más exóticos hasta cierto punto desde su perspectiva. Entonces, pues justamente también hace falta difusión de los trabajos que se hacen aquí, ¿no? Uh-huh. Bueno, igual, a las personas que nos siguen en línea, si tienen alguna pregunta también la pueden formular, nos las pueden mandar para que nosotros también las hagamos. También aquí, si tienen alguna duda, al final pasamos a la sesión de preguntas. Entonces ahorita pasaríamos a la siguiente ponencia de Carlos Briones. Entonces permítanos un momento nada más en lo que ponemos la presentación. Sí, es parte. Ah, sí, también. Sí. Creo que para que la reconozca necesita internet. Sí. ¿Cómo vamos a hacer? Bien.
Bueno, tenemos otra vez problemas con la presentación, pero bueno, tenemos un par de preguntas mientras podemos pasar a las... No, no lo reconoce. Sí, mientras. Pero mientras podemos pasar a preguntas si tienen preguntas para los ponentes que ya pasaron. Ahorita regresamos con la última presentación. Bueno, para Rafael nos hacen una pregunta. Dice, ¿qué retos existen para difundir el conocimiento etnomicológico? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro. ¿Qué retos existen para difundir el conocimiento etnomicológico? Pues principalmente son temas de confianza con los que resguardan este tipo de conocimiento. Bueno, hablando en el caso particular de hongos sagrados, son temas de confianza, pero hablando en general, pues una es la pérdida del conocimiento, pérdida de conocimiento tradicional respecto a los hongos. Y la otra es la incidencia en las comunidades. No todas las comunidades están dispuestas a que llegue otra persona ajena y pueda aportar respecto a esa localidad, ¿no? Entonces es más un aspecto social, además de que también existen muy pocos investigadores en el área. Entonces es tanto académico como social las principales limitantes, ¿no? Los recursos, el tiempo destinado y, bueno, la disposición de la comunidad. Ok, muchas gracias. Para José. ¿Existen problemas que hayan estado relacionados con que los niños jueguen con los hongos tóxicos? No, bueno, realmente igual hay muchas personas creen que pues cuando es un hongo tóxico ni se puede ni tocar, ¿no? Pero realmente no hay como tanto ese problema de poderlos tocar. En algunos casos de algunas especies del género Amanita, pues sí pueden llegar a quedar un poco de velo, un poco de parte del hongo, pero pues nada más con lavarse las manos no hay ningún problema. En el caso de los hongos que se utilizan más como juguetes, pues ninguno de ellos llega a ser tóxico, ¿no? Realmente, a menos de que uno llegue a tener pues un montón de alergias y cuestiones de problema asmático, pues los hongos peditos pues sí podría llegar a ser un poco peligroso, pero pues realmente no llega a causar ningún peligro para las personas y para los niños principalmente. Ok, también, también preguntan qué sabor tiene la manita. Bueno, que si la has probado. Bueno, la manita, pues realmente mi vecino siempre me ha invitado a comer la manita muscaria. Y siempre que me la ha invitado, le digo, bueno, va. Y me sale alguna cuestión del trabajo o me tengo que ir a algún lado y siempre he estado con que no puedo consumirlos. Pero realmente me dice que tiene un sabor como a la yemita, que pues es otro hongo del género Amanita, y que es de los hongos más apreciados en varias comunidades, ¿no? Entonces dice que su hongo sí es, su sabor sí es muy sabroso del hongo y que sí, que no le pasa nada, ¿no? Que realmente pues su familia le enseñó cómo a ese hongo poderlo comer sin temor alguno, ¿no? Okay, sí, justamente porque pues siempre se tiene como ese miedo, ¿no? Como de que es un hongo venenoso, de que nos puede hacer algo, a veces hasta por tocarlo, como dices, ¿no? A veces es esa cuestión. Para Rafael nos comentan que si nos puedes hablar un poco sobre el proyecto Nanacatl. ¿Cómo surgió? Claro, sí, el proyecto Hongos Nanacatl, es un proyecto autogestivo que nace precisamente de la necesidad de hacer la investigación etnomicológica, en este caso de los hongos neurotrópicos. En la Facultad de Ciencias no había alguna investigación ya iniciada,
más, más la investigación etnomicológica, sobre todo por las salidas de campo y demás, requiere cierto financiamiento. Entonces el proyecto nace para generar actividades de aprovechamiento, por ejemplo, de cultivo de hongos, que puedan financiar las actividades de investigación y difusión que realmente pues, nos interesa ejecutar en las diferentes comunidades. Entonces, a través de capacitaciones y el aprovechamiento de hongos comestibles y medicinales, pues es que nosotros aprovechamos para difundir y financiar este tipo de trabajos, más que nada. Uh-huh. Ok, bueno, y respecto a ese tipo de difusión, ¿qué dificultades han tenido, por ejemplo, entre justamente no exotizar o no, sí, justamente no volver como algo más distinto, digamos, la información académica de la difusión como un poco más informal que a veces se vende, ¿no? ¿Qué complicaciones hay como manejando estas dos partes? Pues son diferentes las complicaciones, sobre todo el adaptarnos en términos eh, coloquiales, ahora sí que más bien adaptar los términos científicos o terminología académica hacia cualquier tipo de público, ¿no? Y este, nosotros lo hemos hecho a través de videoconferencias, pero por ejemplo también está una limitante en cuanto a los medios de difusión, la parte de diseño gráfico, la parte de elementos audiovisuales de los que podamos apoyarnos. Entonces, hay esa limitante en cuanto a herramientas prácticas, sobre todo. Uh-huh. Ok, muchas gracias. No sé si aquí alguien de los asistentes tenga alguna pregunta. Ustedes no. Ujú. Bueno, hasta ese entonces nada más se tenían registrados biológicamente hasta el 2016, que es como el último recopilación de hongos de aquí de la ciudad, hecha por el doctor Sigfrido Sierra, pues nada más había uno. Ya se hizo la investigación, el doctor trabaja en la zona de Milpalta, y justamente este año se acaba de publicar un artículo sobre los hongos de Milpalta, principalmente en cuestión de diversidad, y ya incrementó el número. Por ejemplo, igual en el caso de Xochimilco, que nada más habían 11 especies registradas, pese a que todavía no está en un artículo, que era como lo que comentaba mi compañero Rafa, de que la ciencia, pues hasta que no se publica, no lo consideran como algo bueno. Pues yo me quedé en tesis, pero en mi tesis salieron 204 especies de Xochimilco, ¿no? Y de un solo volcáncito que se llama Teoca, y es como, pues eso es una muestra de que realmente hace falta un montón de trabajo, ¿no? Un montón de investigación, no solo en lo biológico, sino también en lo cultural, porque realmente pues estoy seguro de que ni siquiera se sabe todo lo que esconden las comunidades originarias de aquí de la ciudad, ¿no? Como decía, pues sí, muchos dicen, me voy a Puebla, me voy a Oaxaca, me voy a Morelos, o no sé. Y es así como, pues aquí la verdad las comunidades están sobreviviendo ante esta ciudad monstruo, están sobreviviendo ante la modernización y pues siguen teniendo su patrimonio, ¿no? Y hay que preservarlo, y pues muchas veces investigarlo para poderlo preservar, porque las nuevas generaciones pues ya les interesa otras cosas que no son lo propio de su pueblo, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, déjame checar si tengo alguna otra pregunta en, en Facebook. No, no tenemos alguna otra pregunta. Sí, es que justamente tuvimos problemas como con la memoria. ¿Eh? Sí, tienen una pregunta, sí.
Ah, sí, bueno, para esa cuestión, bueno, en el caso del compañero que considero que es el último granicero, a él sí lo fue a visitar una persona no me acuerdo si era de Lina o de Lena, o de la ENA, pero él considera que le robaron mucha información, que él les dio, que iban a sacar un libro y que no sé qué, y que pues intenta como no dar toda la información. Me dice que se utiliza para ese tipo de cuestiones. Hay un trabajo también que hacen creo que en el Iztapopo, donde avientan igual a los hongos peditos que los utilizan como adivinatorios a ese tipo de hongos, ¿no? Pero dice que tiene que ver con algo que se llaman las puertas del cielo o los arcoíris blancos, que también es algo que creo que hay que estudiar. O sea, yo, bueno, en ciencias nunca vi, con mis amigos físicos les preguntaba, oye, ¿tú has visto un arcoíris blanco? Y me decían, no, pues, no existe, ¿no? Hasta que, pues, bueno, ahí estando en el bosque, pues me tocó ver un arcoíris blanco, ¿no? Y realmente como que lo atribuyen a que, pues, cuando está el arcoíris blanco, va a empezar a abundar el hongo y, y el que los va a empezar como a cuidar, pues, tiene que ver con las amanitas muscarias, ¿no? Son cuestiones adivinatorias, tienen que ver con el rayo, otra de los hongos que también tiene que ver como cuestiones de temporal, que saben las personas de cuándo se va a dar, pues son en el caso de las morquelas, que son comúnmente se le conocen como mazorquitas o elotitos o tripitas, que pues saben que si hay incendios, pues van a salir ese tipo de hongos, o si hay rayos van a salir ese tipo de hongos, y pues saben que con el frío pues hay que ir a buscarlos, ¿no? Realmente creo que es la única comunidad con la que yo he podido trabajar y leer, que saben que hay hongos de secas, hay hongos de lluvias y hongos de frío, y que los que realmente se tienen que aprovechar más pues son los hongos de lluvias y de frío. Pero una parte que también toman como cultural es el hongo sanjuanero. Pues saben que en la época en el mero día de San Juan, que es la primera lluvia, el primer día del ciclo, pues va a brotar el primer hongo, que es el que le va a dar como la bienvenida al mundo de los hongos, a la temporada de los hongos, y quien lo va a cerrar pues va a ser la tripita, que es en el caso de las morqueles, ¿no? Ok. ¿Sí? Sí, creo que, bueno, No. no sé si está mi presentación, pero ahí creo que tengo. Y realmente pues es un hongo que pues está muy cotizado. Si se llega a vender bien, pues llega a rondar en los 10,000 pesos el kilo. No lo tengo. No, creo que ahí sí les fallo, pero bueno, ahí se pueden ver, no se ve. Pero también saben que pues que se tiene que checar bien, ¿no? Este tipo de hongos, porque pues como cualquier hongo tiene su dualidad, ¿no? Entonces hay que investigar bien cuando, por ejemplo, en el caso del Nicuaniconanaca, cuando hay mucha lluvia, pues el hongo se decolora y pierde las escamas, ¿no? Que eso también ha propiciado algunas confusiones con intoxicaciones que terminan pues en el centro de salud o en los hospitales. Entonces las personas también saben bien identificar, viendo principalmente el color de las láminas. Si es completamente amarillo, pues es una yemita, una jícara buena, y si no, pues es el Nicuaniconanacat o el San Miguelito, la jicarita mala, y saben que pues no deben de comérsela, pero con un cierto cuidado, ¿no? Y realmente no muchas personas se comen el San Miguelito. Dentro de pues toda la población de hongueras con la que he estado trabajando, pues nada más 4 personas se comen el San Miguelito, ¿no? Bueno, y sus familias, porque pues, sí les dan a comer ese hongo, ¿no? Okay. Bueno, también nos preguntaban aquí en Facebook cómo es el ritual de petición de lluvia aquí en la Ciudad de México, porque pues también, bueno, es algo que no, como que no es tan hablado, tan conocido, o cómo es. Sí, bueno, pues ahora sí que realmente con lo de la petición de lluvia, pues
por lo menos este señor ya pues realmente lo dejó de hacer porque le picó una araña. No sabemos qué araña fue, pero pues lo dejó un poco mal de salud al señor. Pero bueno, pues él siempre que entrábamos al bosque, pues igual de ahí aprendí junto con los hongueros, pues a respetar a lo que es el señor del bosque, ¿no? En el caso, bueno, se le hace una petición, no siempre tiene, bueno, algunos ya intentan meter que el caracol y, bueno, el atecocol y cosas así como, pero no tiene que ver con la misma perspectiva de la comunidad, ¿no? Ellos más bien le hacen una petición al señor del monte y y llegan a dejar ofrendas. Antes lo que se hacía, pues, bueno, una de las piezas arqueológicas de Ajusco, pues es una estructura pues, cúbica, en la cual pues se le daban vueltas y se le dejaban ofrendas, para que dependiendo del lado en el que se le dejaba, a los lados tiene ciertos pues representaciones de maíz, pues iba a llevar como lluvias para un lado, lluvias para otro, y iba a dar un buen ciclo agrícola, ¿no? Pero en cuestión de la petición de las lluvias, pues se subían hasta lo que es el Pico del Águila o la Cruz del Marqués, y ahí se dejaban ofrendas y se hacían rezos para que hubiera una buena temporada de lluvia. Sin embargo, pues eso ya no ha sido como tan hecho. Y la otra, pues era acercarse a las cuevas que están en la comunidad o en las meras entradas de los bosques, donde se dejan las ofrendas y se hacen las peticiones. Ok, muchas gracias. Sí, justamente, bueno, esto de las peticiones de lluvia generalmente ya lo encontramos como más a las afueras de la ciudad, ¿no? Ya no tanto aquí en la Ciudad de México. Y sí es como algo también interesante y que también, como mencionas, no se ha publicado y seguramente sería algo interesante como indagar un poco más, ¿no? Conocemos como mucha información en Texcoco, en la parte de Morelos también, en Guerrero, en Veracruz incluso, ¿no? Pero pues más como en particular como que aquí en la ciudad como que ya todos piensan que ya se perdió todo, ¿no? No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Mientras. No, bueno, la cajita, o sea, son como dos de los tesoros arqueológicos que tiene la comunidad. Uno está en el Museo de Antropología y el otro lo tenemos en la comunidad, en el pueblo de Santo Tomás, está en el mero atrio de la iglesia de Santo Tomás. También pues hay una gran relación con Tlaloc Ejecat. La misma portada de la iglesia de Santo Tomás, pues es una cara de Tlaloc disfrazada de iglesia, ¿no? Y bueno, ahí está esa, pues, ese cubo de piedra, que si no mal recuerdo fue López Luján quien hizo investigación sobre eso. Nada más vio que hay 3 de esas en toda Mesoamérica, ¿no? Una pues está en el Ajusco y es la que tiene una pequeña partecita donde, pues lo poco que he leído de eso es que ahí se guardaban las cenizas de niños muertos y otros en que se guardaba el maíz, ¿no? Entonces, y una ofrenda, pero realmente pues no hay mucha investigación, ¿no? Y el artículo pues está en la revista de arqueología y no lo he podido encontrar y ni descargar, entonces no he podido como leer más allá de ese cubo, ¿no? Ahí sí se lo debo. Bueno, bueno, tenemos todavía tenemos problemas con la presentación, pero no sé si quieras exponer de esta manera así sin presentación, no hay ningún problema. Como tú lo consideres, ¿no? Sí, sobre tu trabajo, si quieres. Sí, no hay problema, sí. Bueno, pues Sí, una disculpa por las dificultades técnicas, sí. A ver si sí le agarra.
Bueno, ya pudimos arreglar esto. Entonces, bueno, él es Carlos Briones, es biólogo interesado en el estudio biocultural de los hongos silvestres mexicanos y y en las estrategias que podrían implementar para su conservación. Desde el 2014 hasta la fecha ha colaborado en proyectos de desarrollo comunitario que buscan fortalecer la micocultura de las comunidades originarias a través de la transferencia biotecnológica de técnicas de cultivo rural. Actualmente también colabora como profesor en el taller de etnomicología de la Facultad de Ciencias de la UNAM, promoviendo esta línea de trabajo. Entonces, bueno, tuvimos problemitas con esto, pero ya tenemos una presentación aquí. Entonces, adelante. Hola, buenas tardes. Pues antes que nada una disculpa por los problemas técnicos. Pareciera que los planetas se alinearon en mi contra. 3 USBs que no reconocía la computadora, en fin. Bueno, entonces, para no pues faltar al compromiso de hoy, tuvimos que elegir de última hora otra ponencia que si bien no está enfocada precisamente al tema de los hongos psicoactivos, sí nos ofrece una semblanza muy interesante sobre la diversidad micocultural que hay en México. Entonces esperemos que sea de su agrado, ¿vale? Pues bien, sabemos que el humano, desde que aparece como tal en el planeta, siendo una especie racional, se ve la necesidad de interactuar con la biota que le rodea. A partir de estas interacciones genera bagajes culturales, ¿sí?, que le permiten sobrevivir, y además, derivada de estas interacciones, también crea pues, lenguajes simbólicos para dirigirse a esos recursos bióticos. Dentro de este concierto de biodiversidad y de interacciones, pues los hongos no están exentos a este manejo por parte de las primeras poblaciones humanas. Esto lo vimos hace unos días con el maestro Joshua. Aquí están otra vez algunas de las representaciones artísticas que pudieran denotar las primeras alusiones de las culturas al uso de hongos. No me voy a enfocar mucho en esto. Aquí les comparto una breve línea del tiempo en donde del lado izquierdo podemos ver estos petroglifos encontrados en Tassili. Se creía que eran las representaciones de hongos más antiguas, hoy sabemos que no son así, pero lo que quiero que vean es que cómo estas representaciones han ido cambiando a lo largo del tiempo. En la mitad de esta línea del tiempo vemos un fragmento del Códice Vindobonensis de la cultura mixteca del siglo XV, y finalmente en la época actual podemos también ser testigos de que estas interacciones se siguen llevando a cabo. Entonces vemos en 3 momentos históricos a 3 humanos que siguen portando hongos afines pues a su vida, ¿no? Pues el compañero Pepe ya nos habló un poco de la diversidad de hongos que hay en el país. No vale la pena igual detenernos en ello, pero aquí yo les comparto pues también unas cifras que también necesitan ser un poco actualizadas. En el 2014 se plantea que pudieran existir 371 especies de hongos silvestres con uso comestible. Por ahí hay algunas alusiones más recientes en donde dicen que son más de 450, ¿sí? Pero es importante ver ese inventario para realmente tener ese dato bien amarrado, ¿no? Esto posiciona a México a nivel mundial como una potencia. Pues no somos el primer lugar lo ocupa China, tiene cerca de 1020 especies de hongos comestibles silvestres, pero esto nos debe de enaltecer, nos debe de enorgullecer, y además nos debe de hacer despertar una conciencia para que como mexicanos aprendamos a valorar y a conservar este patrimonio micocultural que tenemos. Asimismo, se han registrado cerca de 3.400 nombres locales con los cuales las distintas culturas que usan a estos hongos les nombran, ¿no? Esta cifra igual ya necesita ser actualizada. La última actualización pues fue de 1997. Algunas de las representaciones escultóricas más antiguas que denotan la relación entre las culturas y los hongos pues provienen
del sur de América. Estas que ven aquí, esta piedra, esta escultura en forma de hongo, pues probablemente representó un tributo hacia el uso de ciertas especies que, si bien se ha dicho que pudieron haber sido psicoactivas, hemos estado también analizando pues la morfología de estas esculturas y no necesariamente pudieron haber sido psicoactivas, ¿no? ¿Por qué no comestibles? Siendo pues una necesidad de primera mano la alimentación, ¿por qué no tenerla también en primacía, ¿no? Antes que las especies psicoactivas? Y aquí está justamente esto que les digo. Nosotros hicimos una comparación con algunas especies que crecen en estos territorios y lo que pueden ver en la fotografía de la derecha pues son cuerpos fructíferos o esporomas de hongos del género Lexinum, ¿sí? Y ustedes díganme, se parecen bastante, ¿no? Las proporciones, incluso la forma convexa del sombrero, del píleo, y lo cual pues echaría abajo esta hipótesis de que son hongos psicoactivos, ¿no? Otra representación escultórica muy interesante, antigua, de aquí de Mesoamérica, pues es el famoso Xochipilli. Pues desde los 50, cuando Wasson y colaboradores emprenden esta campaña para, pues, ¿cómo le podríamos decir? Fomentar entre pues toda la sociedad global el uso de hongos en México, pues Wasson cae en ciertos sesgos, ¿no? Casi todas las representaciones que encontraba aquí en México las veía como hongos y el Xochipilli no fue la excepción. En este disco que pueden ver ahí en el pedestal se alcanzan a ver pues como unas cabezas de hongos que están dispuestas como en forma radial, ¿no? Wasson dijo que eran hongos del género Psilocybe. Sin embargo, reinterpretaciones más recientes, y quizás la aportación más interesante es la de Aurora Montúfar del 2018, pues dicen que en realidad no son representaciones de hongos, sino que es la silueta de una flor muy importante que es la dalia aquí en México, ¿no? Además, pues en algunas partes de estas representaciones podemos ver a la mariposa acercándose a la flor. Entonces no necesariamente tienen que ser hongos psicoactivos. Ahí vemos otras representaciones escultóricas de las dalias, pero en otros contextos arqueológicos y pues son idénticas a lo que hay en el pedestal de Xochipilli. Entonces pues es momento de ir reinterpretando todo lo que se asumía como representaciones de hongos psicoactivos. Creo que el entendimiento de la realidad tiene que cambiar y pues si desarrollamos mejores herramientas o métodos para tener más precisión de lo que vemos o interpretamos, pues mejor, ¿no? Otra escultura que también fue reconocida a representar a hongos psicoactivos es esta que fue encontrada en Michoacán por Gastón Guzmán y Mapes. Pues ellos encontraron esta figura de piedra y dijeron que era un botón de Amanita muscaria, ¿no? Sin embargo, esta figura fue encontrada fuera de un contexto arqueológico, entonces ahí hay un error muy grande. No puedes hacer una interpretación arqueológica si el objeto que encuentras está fuera de contexto. Además, en conjunto con unos arqueólogos hicimos el análisis de estas piezas y concluimos que pudieran ser artefactos de molienda, que además han sido encontrados en diversas regiones de México, no necesariamente tendría por qué tratarse de Amanita muscaria, ¿no? Además sabemos que es un hongo que ni siquiera es utilizado con fines ritualísticos en esa región, en Michoacán. El Códice Vindobonensis del siglo XV es una de las representaciones documentales más quizás fiables de que pudieran estar representando el uso de hongos psicoactivos. Esto igual ya lo vimos hace unos días. Es quizás, digo, aparte del Códice Florentino al cual vamos a ir a continuación, es quizás la representación prehispánica en cuanto a códice se refiere, que es inequívoca, ¿sí?, en cuanto al uso de hongos psicoactivos. Y bueno, esto que vemos aquí son fragmentos del Códice Florentino. Este documento ya es colonial, ¿sí?
pero me llama mucho la atención cómo los artistas e intelectuales que plasman todo lo que veían en el Valle de México, pues procuran una gran fidelidad, sobre todo en cuanto a interacciones ecológicas se refiere. Vean esta foto impresionante, que además está acompañada de una descripción. Esto es uno de los hongos pertenecientes al complejo del Teonanácat, y nosotros también tuvimos pues la curiosidad de tratar de identificar al hongo que estaba ahí plasmado, y tiene un gran parecido morfológicamente a Psilocybe astecorum, que es la fotografía que ven del lado derecho. Entonces, ¿por qué no podría tratarse de ese hongo, no? Aquí otro fragmento del Códice Florentino. En este caso no es un hongo psicoactivo, es probablemente un hongo del género Agaricus, estos champiñones silvestres. Además, Sagún lo describe como creciendo el sombrero tan extendido que pudiera parecer una tortilla. Y pues la verdad es que sí parece, ¿no? Además, el hecho del sustrato en donde crece, en los llanos, pudiera terminar de amarrar esta interpretación, ¿no? Aquí hay otro dibujo muy curioso. El hongo que pudiera estar representado en esta lámina, pues es un hongo del género Leophyllum, que crece de forma cespitosa, es decir, en clústeres o formando familias, y pues se parece bastante, ¿no? Del lado izquierdo pusimos una foto de Leophyllum. Todos estos hongos se distribuyen en el Valle de México. Entonces, bueno, hacen falta investigaciones realmente de forma pues urgente, que se atrevan, ¿no?, a complementar estas maravillosas aportaciones que datan del siglo XVI, para pues tener pues una idea, si acaso no muy precisa, pero pues sí aproximada, de los hongos que en ese entonces se pudieron haber aprovechado. Es algo que no se ha hecho, ¿no? Y esto además no lo hemos publicado nosotros. Vean nada más. Ahí podemos ver un hongo del género Armillaria, pero lo que más me asombra es la capacidad de observación que tuvieron para representar su hábito ecológico facultativo, ¿no? Es decir, este hongo puede crecer dependiendo de las condiciones ambientales en troncos o en el suelo, ¿sí? Entonces lo plasmaron los artistas de aquella época, y hoy sabemos, gracias a la micología, que este hongo efectivamente pues tiene este hábito de nutrición, ¿no? Entonces es impresionante. El Cuitlacoche es un hongo que también fue referido en este importante documento. Ahí se le atribuyen ciertas propiedades medicinales, pero algo muy interesante es que en ningún pasaje de esta obra se refiere que sea comestible. Y hay un libro muy interesante del doctor Moreno Fuentes y el doctor Raúl Valadez, en donde ofrecen una pues interpretación muy interesante basados en pruebas históricas, en donde plantean que quizás la importancia alimenticia del Cuitlacoche no es de la época prehispánica, sino posterior al siglo XVI. Aquí vemos un fragmento del mural de Tepantitla, que está ubicado en Teotihuacán, y algunos autores también han planteado que pudiera tratarse de la representación del Huitlacoche, ¿sí? Sin embargo, nosotros como biólogos, si nos ponemos estrictos, sabemos que las mazorcas infectadas no se dan en el ápice, ¿no?, de estas plantas. Entonces, bueno, esto nos genera mucha polémica, pero es interesante cuestionarse por qué dibujaron de esta forma a estas plantas y hongos, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, a continuación les voy a compartir un breve recorrido de la diversidad micocultural que hay en México, pero me voy a basar en las zonas ecológicas más estudiadas. Vamos a empezar por las zonas frías, las zonas templadas, las zonas que están a mayor altitud. Se caracterizan por tener una vegetación diversa en coníferas y encinos principalmente. Ahí ven algunas características ambientales, ¿sí? Y bueno, estas zonas han sido las más estudiadas desde un enfoque etnomicológico. ¿Por qué? Porque se ha planteado que quizás son las zonas más accesibles para hacer investigación. Y pues basta reflexionar en dónde estamos en el Valle de México. Tener acceso a las zonas montañosas frías pues es muy sencillo, ¿no? Es por eso que pues, todas las investigaciones quizás se han realizado en estos lugares. Aquí lo que hemos sintetizado a lo largo de varios años de investigación es que hay diversos hongos con importancia cultural. Los que ven arriba del recuadro azul
son los 5 hongos más importantes culturalmente en estas zonas. Tenemos hongos del género Ramaria, estos hongos que popularmente se conocen como escobetas, hongos del género Amanita, de las amanitas amarillas comestibles, hongos del género Boletus, hongos del género Rúsula y finalmente hongos del género Lactarius. Estos son los hongos más importantes culturalmente en un contexto alimenticio en estas zonas. Y también tenemos ahí en esta tabla, como lo pueden ver, enlistados algunos de los grupos originarios pertenecientes a estas zonas que más han sido estudiados, ¿vale? La cultura nahua ha sido la más estudiada en este aspecto también. Las zonas coloreadas que ven representadas en este mapa de la República Mexicana son las zonas en donde se ha hecho investigación etnomicológica. Las zonas que no están coloreadas, pues no es que no tengan manifestación de uso de hongos comestibles, simplemente es que no ha llegado ahí pues el interés de ciertos investigadores para abordar estas zonas, pero seguramente que sí hay hongos comestibles en estas zonas, ¿no? Una de las zonas de estas características ecológicas más estudiadas pues es Tlaxcala. Yo diría que ha sido quizás el estado más estudiado en cuanto a diversidad micocultural, y ahí pueden ver algunos hongos importantes culturalmente, ¿no? Tenemos por una parte a esta recolectora que está sosteniendo un hongo del género, parece un Leophyllum, allá les llaman molochitos, moloches también les llaman, y las imágenes que ven en la parte derecha pues son pertenecientes a hongos del género Amanita y abajo un Boletus, ¿okay? Aquí podemos detenernos si queremos ver con lupa las características culturales y ecológicas de estos hongos. Los hongos del género Amanita comestibles, particularmente las especies amarillas, son ectomicorrícicas, es decir, necesitan de la presencia de árboles para poder estar disponibles en los ecosistemas. Ustedes bien saben que las micorrizas son asociaciones entre el micelio de estos hongos y las raíces de estas plantas. Estas asociaciones se dan con el objetivo de ambos organismos, pues proveerse de beneficios, principalmente a un nivel nutrimental, ¿no? La planta le facilita al hongo carbohidratos a partir de la fotosíntesis, y el hongo le facilita a la planta minerales y también agua, ¿sí? Entonces es una relación muy bonita. Sin las micorrizas los bosques no podrían existir simplemente. Otro hongo importante culturalmente en esta región pues es Turbinellus flocosus. Este hongo particularmente está asociado a los oyameles y es muy sui generis. Para comer este hongo antes deben prepararlo, y el proceso de preparación consta de quitarle las escamas que tiene arriba del sombrero. Se cree que esta parte es de difícil digestión o incluso que puede tener toxinas. Y compartiéndoles una experiencia que me pasó este año, pues sí, efectivamente, yo comí este hongo sin acatar las recomendaciones de las recolectoras y sufrí un cuadro pues muy desagradable, gastrointestinal. Nada que lamentar, pero sí, no estuvo agradable la experiencia. Estos hongos del género Morquela también son importantes en esta región. Son las famosas morillas, son muy apreciadas culinariamente y pues son un hongo gourmet, ¿no? Incluso en Europa también son muy apreciados culturalmente. Recientemente se han desarrollado sus técnicas de cultivo. En México todavía no, nos estamos quedando un poco dormidos, pero quien se quiera dedicar a esto seguramente le va a ir muy bien económicamente, ¿no? El kilo anda por ahí de 4,000 deshidratadas. ¿Alguien tiene el dato? Bueno, yo hace 10,000, ¿verdad? Sí, 4,000 ya se queda corto, pues fíjense nada más. Wow. Pues hay que emprender un proyecto de cultivo de morquela, sería bastante interesante. Finalmente, aquí les quiero compartir estos hongos que son muy bonitos, las famosas escobetas que pertenecen al género Ramaria. Vean nada más la diversidad de colores que hay. Es un hongo muy difícil de estudiar a nivel taxonómico, es muy complejo su estudio. No tenemos precisión de las identidades de este género aquí en México, pero eventualmente con el desarrollo de la biología molecular seguramente avanzaremos mucho en este ámbito.
Estos hongos suelen ser preparados principalmente en mole en muchas regiones de aquí de México, y también se sabe que dependiendo en dónde broten pueden tener ciertas concentraciones de micotoxinas. También ha habido accidentes de micólogos que se han intoxicado por comer estos hongos y no darles el tratamiento térmico adecuado, ¿no? El hongo Amanita muscaria, que si bien no tiene una connotación sagrada en México, sí tiene un uso alimenticio y también insecticida, pero para que se pueda considerar un alimento tiene que ser tratado bajo ciertas pautas, ¿vale? No lo pueden comer con los métodos que son aplicados a otros hongos, porque las toxinas que tiene en muchos casos son termoestables, ¿no? Entonces hay que someterlo por lo menos a 3 periodos de tratamiento térmico, y además quitarle la cutícula roja, que es donde los campesinos creen que ahí están alojadas las micotoxinas. El uso insecticida pues también es muy interesante. Lo que hacen es quitarle la cabeza roja con escamas a este hongo, la ponen en un plato con leche o con agua con azúcar y dejan que lleguen las moscas. Entonces las moscas, al posarse sobre el sombrero, pues absorben las toxinas y aparentemente mueren. Yo estaba leyendo que no mueren, sino que entran como en un estado de narcótico y después de muchas horas reviven. No sé, habría que experimentar. Se dice que se mueren, pero este dato que me encontré es muy interesante, ¿no? Hay que ver si reviven. Los purépechas de Michoacán son otro grupo cultural que ha sido muy estudiado en zonas frías, y vean también, comparten algunas especies con las zonas de Tlaxcala. Está el caso todavía de ramaria, de las amanitas comestibles, el caso de neolentinos, que es el hongo que podemos encontrar en la esquina inferior derecha. Este hongo se le suele llamar hongo de rayo u hongo cuaresmeño. Es el hongo que sale siempre, en primer lugar, antes de la época de lluvia. Sale por ahí a partir de marzo, ¿no? Muy interesante. O sea, no es un hongo de lluvia, sino antecede a las lluvias. Esto a veces no se conoce, pero es muy importante, porque acuérdense que normalmente las comunidades campesinas basan su alimentación acorde a la estacionalidad de los recursos que encuentran disponibles en el ecosistema. Luego entonces este hongo, al preceder a las lluvias, pues también forma parte de esa diversificación de dieta, ¿no? Aquí podemos ver a Hypomyces lactiflorum. Este es un hongo muy importante culturalmente, es comestible y es uno de los hongos favoritos de las comunidades rurales, ¿no? Este hongo es muy curioso también, porque antes de tornarse de esta apariencia naranja, tiene una apariencia blanca. Más bien, este hongo originalmente es una rúsula blanca que es parasitada por un hongo que se llama Hypomyces, y este hongo, al parasitarlo a esta rúsula, termina modificando todas sus características morfológicas. Lo tiñe de naranja y además hace que su consistencia sea un poquito más gruesa, más carnosa, similar a la carne, ¿no? Aquí podemos encontrar otra vez a Liophyllum, que también lo comen los purépechas. Y bueno, pasamos a los huicholes. Pues los huicholes no solo consumen peyote, también tienen una diversidad micocultural muy vasta. Fíjense cómo le llaman a los hongos: yehua. Muy bonito, ¿no? Y entre las especies que ellos aprovechan, pues podemos encontrar también a las amanitas comestibles, a los boletus y a los cantarellus, ¿okay? Los raramuris en el norte también hacen uso de hongos silvestres comestibles. Vean cómo vuelve a aparecer la amanita comestible, la amarilla. O sea, es un hongo que está presente en todos los esquemas de alimentación de las culturas originarias de México. Luego entonces es uno de los más importantes culturalmente. Y ahí podemos ver otros como Neolentinus ponderosus, una macrolepiota y una amanita rubescens. También vean cómo los raramuris tienen su forma muy sui generis de nombrarle a los hongos, ¿no? Los tlahuicas pues de aquí del Estado de México, como decía el compañero Pepe, son quizás el grupo originario que más hongos comestibles aproveche, ¿sí? Esto se descubrió recientemente. También se sabe que aprovechan especies que antes eran consideradas tóxicas.
En algunos casos la someten a tratamientos térmicos, ¿sí? Para degradar estas toxinas, pero también se ha planteado que a lo largo de muchos años de interacción, milenios, ellos han desarrollado cierta resistencia metabólica a las toxinas. Esto es importante. A pesar de que hayan desarrollado esa adaptación, se ha visto que hay hongos que tienen toxinas que aunque tú las resistas se bioacumulan a lo largo de los años y después de varias décadas pueden causar pues daños importantes en órganos vitales, ¿vale? Entonces, el hecho de que se coman las girómitras a mí no me alentaría a probarlas, ¿no? Siendo que yo no soy ni de esa cultura y sabiendo que puede haber una expresión adversa eventualmente, ¿no? Y lo ha habido. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tratar de imitar todo lo que hagan ellos, si bien el método etnográfico nos invita, ¿no? a hacer observación participante, es parte de, pues también hay que asegurarnos de que tengamos ciertas pautas de seguridad, ¿no? Para proteger nuestra integridad. Bueno, en Chiapas también hay uso de hongos comestibles. En los altos de Chiapas podemos ver estas especies que son muy interesantes a nivel cultural. Vuelven a aparecer las amanitas, ¿sí? Por ahí vemos un Lactarius. El Lactarius es este hongo azul tan hermoso y tan delicioso. También lo aprovechan allá. Y también tienen su forma de denominar a estos hongos, ¿no? Vean nada más, esta foto es impresionante. Es una zona arqueológica, ¿sí? Y vean cómo casi al pie de esta pirámide está brotando una elvela. Las elvelas son hongos comestibles. Imagínense en la época prehispánica, ¿qué hongos estaban disponibles cerca de esos asentamientos? No lo sabemos. Pero quizás estudiando el presente podamos tener un poquito de idea de lo que fue en ese entonces la diversidad ecológica de estas especies, ¿no? Estos hongos del género Cyathus, que son conocidos como canastitas o nidos de pájaro, no son precisamente comestibles, pero tienen un uso predictivo climático. Anuncian la llegada de las lluvias, ¿sí? Primero aparece la canastita y cuando empiezan a aparecer, les voy a llamar en un término común para que me entiendan, estos como huevitos, es que ya va a empezar a llover y efectivamente después de que aparecen estos huevitos, empiezan las lluvias. Entonces es una observación ecológica muy puntual el que tienen de este hongo estas comunidades. Aquí está el famoso Lactarius índigo, es un hongo hermosísimo, ¿sí? Es importante culturalmente por su valor culinario, pero también tiene un uso medicinal, lo utilizan mucho como laxante. En Oaxaca, pues sabemos que Oaxaca tiene muchísima diversidad biocultural y los hongos no son la excepción. Aquí solo les muestro una porción de la diversidad micocultural que hay aquí en la zona zapoteca particularmente. Y vean, también comparten especies con respecto al resto de las regiones que les he compartido. Aquí está un acercamiento al hongo Neolentinus, el que les digo que le llaman cuaresmeño, que sale antes de la época de lluvias. En Oaxaca es un hongo sagrado, además, ¿no? Obviamente en Oaxaca también crecen hongos psicoactivos. Es una región con mucha diversidad de hongos del género Psilocibe y quizás una de las más estudiadas, ¿vale? Los ñañús en Querétaro también aprovechan a sus hongos, también comparten especies, las amanitas, la ramaria, los boletus, etc. Este hongo es muy bonito, le llaman panza de burro, es un Exudoporus frosti. La coloración es tan extravagante que quizás a nosotros no nos atraería mucho comer estos hongos que encontráramos en el bosque, ¿no? Este color rojo tan llamativo quizás nos alejaría, ¿no? Nos asustaría más que atraernos, pero es comestible. El caso de Cantarellus es un hongo ectomicorrícico que crece asociado principalmente a encinos. ¿Ok? Y aquí está la rúsula que les digo que es parasitada por hipomices y que este parásito termina modificando sus propiedades morfológicas y organolépticas además, ¿no? Una lacaria, un hongo hermoso, vean nada más su tonalidad, es comestible también, y las escobetas. Bueno, y así me puedo ir con el resto de las regiones ecológicas, no acabaríamos. Bueno, sí acabaríamos, pero tenemos que respetar un programa. Y me queda un minuto.
Eh, pues nada, yo les quiero invitar a que se acerquen más a estas manifestaciones bioculturales que ostentan las comunidades rurales. Hoy sabemos que hay una, pues, ¿cómo se le podría llamar? Una tendencia en el micoturismo mexicano a, pues, dar a conocer a la sociedad mexicana toda esta diversidad tan importante. Si no han ido a estas convocatorias, yo les invito a que acudan, que interactúen con los recolectores, que tengan la oportunidad de probar sus hongos, de conocer sus sistemas de creencias que tienen en torno a ellos, ¿sí? Y además de poder insertarse en su cadena socioeconómica, ¿no? Comprarles hongos. Sabemos que ellos, además de recolectarlos con fines de autoconsumo, también los venden. Y si no hay quien les compre, pues ellos simplemente no se pueden seguir viendo motivados a llevar a cabo estas prácticas, ¿no? Entonces, creo que hasta aquí la dejamos, porque ya es tiempo, pero pues gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, creo que sí es un panorama bastante interesante, bastante amplio, ¿no? A veces nos quedamos con que los hongos solo son comestibles y enteógenos, ¿no? Pero también hay tóxicos, también hay medicinales, o sea, la diversidad es bastante amplia y su aprovechamiento también es bastante diverso, ¿no? Aquí en México quizá no se ha aprovechado como tal, como en otros lugares. Quizá también en algunos otros lugares han venido por algunas especies y las están aprovechando mejor fuera del país, pero sería interesante pues que los estudios se centraran más y que se hicieran meramente por personas mexicanas también, ¿no? No sé si aquí en la sala alguien tenga alguna pregunta en particular. Ujú. Donde crecen los hongos del género psilocibe o que contienen psilocibina, ¿no? Porque me parece que no todos del género psilocibe o que contienen psilocibina empiezan con este nombre científico, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, contestando a tu primera pregunta, los hongos psilocibios, que pertenecen al género psilocibe, crecen principalmente en sustratos en descomposición, es decir, son hongos aprobios, lignícolas, o también coprófilos, tal es el caso del famoso San Isidro, el Psilocibe cubensis. Pero este hongo además no necesariamente es coprófilo, también puede crecer en bagazos, ¿sí? Se le ha visto además. Sí respondí tu pregunta. Es por ello que se pueden cultivar además, ¿no? La mayoría se puede cultivar y se están cultivando ya, de hecho. Lástima que no se abrió mi presentación, pero les traía una actualización muy interesante de todo lo que se está haciendo en ese aspecto, ¿no? Ok, bueno, es que a veces, no sé, en mi caso, yo pensaría, no, pues crecen en bosques de pino y encino, ¿no? Pero también no sé si hay otros que crezcan en bosques mesófilos o en bosques tropicales, ¿no? Sí, en el caso de Psilocibe cubensis sabemos que es una especie que se distribuye normalmente en zonas tropicales y semitropicales, de forma natural, ¿no? Pero también si tú lo cultivas en zonas frías también prospera. En zonas más frías tenemos especies como el complejo de los derrumbes, el Psilocibe zapotecorum, Psilocibe querulescens, que precisamente, de hecho, son muy comunes aquí en las periferias del Valle de México, ¿no? Toluca, Teotenango, los puedes encontrar. Y estos hongos además suelen crecer como en zonas riparias, ¿no? En los deslaves que hay al margen de los ríos, ahí es donde brota. Incluso para su cultivo se ha planteado un método en el que tienes que sumergir el sustrato que ya está colonizado con el micelio, tienes que sumergir en agua. Muy interesante. Entonces hay hongos psicoactivos que pues también se han cultivado en ciertos tipos de virutas o acerrines, por eso decía que también son lignícolas, principalmente las especies del noreste del Pacífico en Estados Unidos. Está el caso de Psilocibe azurescens, Psilocibe cyanescens, ¿no?
son muy cultivadas ya también. Gracias. Ok, aquí en la sala alguien más tiene alguna pregunta. Ah, En el caso de las especies de psilocibe, bueno, yo siempre he tenido esa duda. Bueno, en lo que es la parte del Iztapopo o de los nevados, donde pues hay consumo de este tipo de hongos neurotrópicos, pues no es muy común que estén, pues que realmente crezcan esos hongos a altitudes tan altas, ¿no? Correcto. Por ejemplo, aquí en el Ajusco, pues llevo Años buscando. desde el 2013 trabajando Nada. y nunca he encontrado un hongo del género psilocibe, Sí. ¿no? Y es por la altitud y es por el clima y pues también tiene que ver con pues la cuestión biogeográfica, ¿no? Y todo. Pero realmente como que me surgió la duda, o sea, ¿estos hongos sí llegan a crecer a esas altitudes? Y solo estamos aquí No, con hay mala cierto suerte. rango de altitud al cual ya no crece, ¿no? Pero retomando tu observación, Gastón Guzmán por ahí llegó a reportar hace décadas que en la Malinche crecía Psilocybe astecorum y nadie lo ha encontrado. Y pues sabemos a qué altitud está la Malinche, ¿no? Y así hay hongos que fueron descritos o fueron ubicados incluso por Wasson ahí en los 50, crecer en zonas frías que no se han vuelto a encontrar. Entonces no sabemos qué ha pasado a nivel ambiental en esas zonas, o a lo mejor ellos pudieron haberse equivocado, no lo sabemos. Pero fíjate, no sé si han visitado San José del Pacífico, también es una zona pues alta, fría. También en las zonas pues cercanas a ese lugar hay recolección de derrumbes, ¿no? Entonces pues habría que ahí meternos un poquito a indagar más, es lo que yo te diría, para tener una lectura más precisa de dónde sí crecen y dónde no, ¿vale? Pero no creo que sea un patrón general, ¿verdad? Lo que sí también me gustaría añadir es que los hongos del género Psilocybe se les ha reconocido crecer en entornos perturbados, es decir, cercanos a los asentamientos. Por ahí dice Paul Stamets, ¿no? Que en Estados Unidos es paradójico como incluso ahí cerca pues de un juzgado empezaron a crecer hongos psilocibios, ¿no? Como desafiando a la autoridad. Y sí, realmente si aprendemos a entrenar el ojo, creo que sí podemos llevarnos sorpresas, ¿no? Sí, ¿alguna otra pregunta? Digamos, lo que aparece en la literatura asociado al uso, no tanto que ahí crezcan, sino que ciertos pueblos los utilizan, pero los traen de otro lugar. Bueno, en este caso, seguramente seguimos con los hongos y los cibios de las zonas frías, sí crecen ahí cerca. Está el caso, por ejemplo, de San Pedro Tlanixco, por poner otro ejemplo, los hongos son recolectados ahí también, ¿no? Bueno, por los tiempos creo que dejaríamos hasta aquí las preguntas. Bueno, y es bastante interesante también tener en cuenta que, por ejemplo, como bien mencionaban ahorita, a veces se hablan de especies en peligro de extinción, como los animales, las plantas, ¿no? Pero a veces los hongos no son considerados como tal. Y pues también los hongos son un organismo vivo y pues también justamente esta cuestión del cambio climático o el cambio de los ecosistemas o la perturbación también les afecta, ¿no? Bueno, creo que quedaron muchas dudas como pendientes, ¿no? Pero pues justamente también la intención de este tipo de eventos pues es que empezar a generar ese ruidito, ¿no? Como para empezar a indagar más, a mirar hacia la investigación nuevamente, a retomar el rumbo. Y pues bueno, les agradecemos mucho a nuestros ponentes de esta mesa. Fue bastante nutrido las tres ponencias y los invitamos a seguirnos en la siguiente mesa a las 4 de la tarde con la mesa titulada Animales sagrados y prácticas chamánicas. Muchas gracias. Gracias.